¿A qué pasó realmente en el Titanic? La historia que el océano nunca olvidó, que imagina estar en medio del océano. En una noche tranquila, el cielo lleno de estrellas, el mar completamente oscuro y de repente, en pocos minutos, todo cambia para siempre. Intuit, el barco más grande y lujoso jamás construido, salió de Inglaterra rumbo a Nueva York. Su nombre era Titanic. Muchos lo llamaban el barco que ni siquiera Dios podía hundir. Era un símbolo de tecnología, riqueza y orgullo humano. Pero aquella confianza estaba a punto de enfrentarse a la fuerza silenciosa del océano. El 10 de abril de Ainto, el Titanic partió del puerto de Southampton con más de 22 personas a bordo. Entre ellos había millonarios famosos, familias emigrantes que buscaban una nueva vida en América y trabajadores que simplemente cumplían su labor. Para algunos era un viaje de lujo, para otros, la esperanza de un futuro mejor. Durante los primeros días todo parecía perfecto. Música en vivo, cenas elegantes, risas en los pasillos. En la primera clase se celebraban fiestas como si el barco fuera un palacio flotante. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, las familias de tercera clase soñaban con el momento en que verían América por primera vez. Pero la noche del 14 de abril cambió todo. Era una noche extrañamente tranquila. El mar estaba tan calmado que parecía un espejo negro. A las 4 de la noche, 2 vigías en lo alto del barco vieron algo oscuro frente a ellos. Un iceberg. Intentaron avisar de inmediato. El barco giró, pero era demasiado tarde. El iceberg rozó el costado del Titanic, abriendo enormes grietas bajo el agua. Al principio, muchos pasajeros ni siquiera se dieron cuenta. Algunos sintieron una leve vibración, como si el barco hubiera pasado sobre una ola. Pero en las salas de máquinas, los ingenieros sabían la verdad. El barco estaba condenado. El agua comenzó a entrar en los compartimentos inferiores, lentamente pero sin detenerse. Los pasajeros fueron despertados y se les pidió que salieran a cubierta. Muchos pensaban que era solo una precaución. Algunos incluso se negaban a ponerse los chalecos salvavidas porque no querían arruinar sus elegantes trajes. Pero mientras la orquesta seguía tocando música para mantener la calma, la proa del Titanic empezaba a hundirse cada vez más. Había un problema terrible. No había suficientes botes salvavidas para todos. Las primeras lanchas salieron medio vacías porque la gente aún no entendía el peligro. Cuando finalmente se dieron cuenta ya era demasiado tarde. El barco se inclinaba más y más, las luces todavía brillaban. La música aún sonaba. Hasta que, a las 2 de la madrugada del 10 de abril, el Titanic se partió en dos y desapareció bajo el océano Atlántico. Más de 4 personas perdieron la vida ya noche helada. Pero el Titanic no es solo una tragedia. Es una historia de valentía, de sacrificio y de decisiones tomadas en los últimos minutos. Personas que cedieron su lugar en los botes. Músicos que siguieron tocando hasta el final. Familias que se abrazaron mientras el océano se los llevaba. Hoy, más de 100 años después, el Titanic sigue descansando en el fondo del Atlántico. Silencioso, oscuro, pero su historia aún navega por el mundo recordándonos algo importante a veces. Incluso las creaciones más grandes del ser humano no son nada frente a la inmensidad del mar.